Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Tenemos un hombre de 64 años que consulta por varios episodios de hematuria intermitente durante los últimos 2 meses. No tiene dolor abdominal, no tiene ardor al orinar, no tiene fiebre, pero ha perdido 4.5 kilogramos, aproximadamente 10 libras, desde el inicio de los síntomas. Además, tiene un antecedente muy importante. Ha fumado un paquete diario de cigarrillos durante 30 años. En el examen rectal se palpa una próstata aumentada de tamaño y firme, pero el dato más importante del caso no está en la próstata, está en la combinación de hematuria indolora, pérdida de peso, hipercalcemia y masa renal en la tomografía. El calcio sérico es 12.3 miligramos por decilitro. El uroanálisis muestra de 30 a 40 eritrocitos por campo, con proteína negativa y sin cilindros. La tomografía muestra una masa renal heterogénea con áreas de necrosis. Por ende, la respuesta correcta es carcinoma de células renales. En el desarrollo del caso, este caso está diseñado para que reconozcas el patrón clásico de una neoplasia genitourinaria. En un adulto mayor, la hematuria indolora siempre debe hacerte pensar en malignidad hasta que se demuestre lo contrario. Aquí hay dos posibilidades que muchos estudiantes consideran: cáncer de vejiga, cáncer de próstata y carcinoma de células renales. Pero la presencia de una masa renal en la tomografía, junto con hipercalcemia, orienta con mucho más fuerza hacia carcinoma de células renales. En la base patológica, el carcinoma de células renales se origina en la corteza renal. Representa la mayoría de los tumores renales primarios en adultos. Muchos pacientes permanecen asintomáticos durante mucho tiempo y el tumor puede descubrirse de forma incidental en estudios de imagen. Cuando produce síntomas, los clásicos son hematuria, dolor en flanco y masa abdominal palpable, pero no siempre aparecen los tres. De hecho, el síntoma más frecuente suele ser hematuria. En este paciente, la hematuria es clara en el uroanálisis, de 30 a 40 eritrocitos, sin proteinuria ni cilindros, lo que sugiere sangrado urológico más que enfermedad glomerular. ¿Y por qué hay hipercalcemia? Este es uno de los puntos más importantes para el STEP. El carcinoma de células renales se asocia frecuentemente con síndromes paraneoplásicos. Uno de ellos es hipercalcemia por producción de péptido relacionado con la hormona paratiroidea. Esta molécula actúa de manera parecida a la hormona paratiroidea, aumentando resorción ósea y elevando el calcio sérico. Por eso este paciente tiene calcio de 12.3 miligramos por decilitro, cuando el rango normal es de 8.4 a 10.2 miligramos por decilitro. También puede haber hipercalcemia por producción de prostaglandinas, que aumentan la resorción ósea. Pero para el STET1, la asociación principal que debes memorizar es carcinoma de células renales con aumento de la producción del péptido relacionado de la hormona paratiroidea que conlleva a una hipercalcemia. Otros síndromes paraneoplásicos: el carcinoma de células renales también puede producir eritrocitosis. Esto ocurre por producción ectópica de eritropoyetina. Entonces, para el STEP, recuerda, carcinoma de células renales puede producir péptido relacionado a hormona paratiroidea, que produce hipercalcemia. El carcinoma de células renales puede producir eritropoyetina, que produce eritrocitosis. El carcinoma de células renales puede producir hematuria indolora. Y por último, el carcinoma de células renales puede asociarse con pérdida de peso y síntomas constitucionales. ¿Y por qué no sería cáncer de próstata? Este paciente tiene una próstata aumentada de tamaño y firme, y eso puede distraernos. Pero el cáncer de próstata típicamente se asocia con nódulo prostático duro, elevación de PSA, metástasis óseas osteoblásticas, dolor óseo o síntomas urinarios obstructivos. No explicaría bien una masa renal heterogénea ni la hipercalcemia paraneoplásica del caso. Además, el hallazgo urinario muestra hematuria sin proteinuria ni cilindros, compatible con origen urológico, y la imagen abdominal muestra una masa en el riñón. ¿Por qué no sería cáncer de vejiga? El cáncer de vejiga también puede causar hematuria indolora, especialmente en fumadores,
pero en este caso hay una masa renal visible en tomografía y además hipercalcemia, un síndrome paraneoplásico clásico del carcinoma de células renales. ¿Por qué no sería ureterolitiasis? Un cálculo ureteral suele causar dolor tipo cólico intenso, dolor en flanco irradiado a la ingle, náuseas y hematuria, pero este paciente no tiene dolor. La hematuria indolora y la pérdida de peso apuntan a malignidad, no a litiasis. En la interpretación clínica, el tabaquismo es un factor de riesgo importante tanto para cáncer de vejiga como para carcinoma de células renales. Por eso el antecedente de 30 paquetes de cigarrillos al año es relevante. Pero la imagen con masa renal heterogénea, la pérdida de peso y la hipercalcemia paraneoplásica hacen que el diagnóstico más probable sea carcinoma de células renales. En los puntos clave, el carcinoma de células renales se origina en la corteza renal. El tabaquismo aumenta el riesgo de carcinoma de células renales. La hematuria indolora en adultos mayores sugiere malignidad genitourinaria. La tríada clásica de células renales es hematuria, dolor en flanco y masa abdominal palpable. Muchos pacientes no presentan la tríada completa. El carcinoma de células renales puede causar pérdida de peso y síntomas constitucionales. El carcinoma de células renales se asocia con hipercalcemia paraneoplásica por aumento de la producción del péptido relacionado a la hormona paratiroidea. El carcinoma de células renales también puede causar eritrocitosis por producción ectópica de eritropoyetina. La ausencia de proteinuria y cilindros sugiere que la hematuria no es glomerular. En las preguntas, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este paciente? Carcinoma de células renales. ¿Cuál es el síntoma más frecuente del carcinoma de células renales? Hematuria indolora. ¿Qué antecedente aumenta el riesgo de carcinoma de células renales en este paciente? Tabaquismo de 30 años. ¿Qué hallazgo en la tomografía computarizada apoya el diagnóstico? Masa renal heterogénea con áreas de necrosis. ¿Qué síndrome paraneoplásico explica el calcio de 12.3 miligramos por decilitro? Hipercalcemia por péptido relacionado a la hormona paratiroidea. ¿Qué otra hormona puede producir ectópicamente el carcinoma de células renales? Eritropoyetina. ¿Qué hallazgo urinario sugiere sangrado no glomerular? Hematuria sin proteinuria y sin cilindros. Y recuerda, en STEP 1, un adulto mayor con hematuria indolora, pérdida de peso, tabaquismo y una masa renal debe hacerte pensar en carcinoma de células renales. Aunque el cáncer de vejiga también puede dar hematuria indolora, la masa renal en tomografía computarizada cambia la respuesta. La asociación paraneoplásica clave es carcinoma de células renales con hiperproducción de péptido relacionado a hormona paratiroidea conduce a hipercalcemia. También recuerda que el carcinoma de células renales aumenta la producción de eritropoyetina, produciendo eritrocitosis. Estas pistas paraneoplásicas son muy útiles para diferenciar carcinoma de células renales de otras causas de hematuria. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.